Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es mi página La Tijera y hoy es martes 24 de junio del año 2025. Situación en Medio Oriente y la postura de la dictadura opresora castrista. Señores, la dictadura castrista desde el año 1959 que llegó al poder siempre ha estado del lado incorrecto de la historia. Fíjense si es así, que en esta situación, disculpen, actual en el Medio Oriente y todo lo que ha sucedido con Israel desde el 7 de octubre del año 2023, la dictadura ha mantenido una postura en favor de Hamas, de Hezbollah, en favor del régimen de los ayatolás, de los hutíes de Yemen y de todos los enemigos del pueblo hebreo de Israel. Ahora lo está demostrando porque mientras no ha condenado los ataques del régimen de los ayatolás, sus aliados políticos y militares y sus aliados estratégicos, sí ha condenado cada misil y cada acción de los Estados Unidos y de Israel para tratar de resolver esta grave problemática que pudiera desencadenar un conflicto global sin precedentes en la historia. Sin embargo, el régimen castrista sigue haciendo marchas en favor de Palestina, en favor de Hamas, de Hezbollah, sigue apoyando incondicionalmente al régimen iraní de los ayatolás y sigue mostrando su disposición a estar en el lado equivocado, vuelvo y le repito, de la historia. El régimen castrista históricamente ha defendido y ha financiado y ha entrenado y ha orquestado y ha propiciado, ¿no?, que existan movimientos que ellos le llaman de liberación, pero que bajo las condiciones actuales después del 9/11 son considerados movimientos terroristas, como estos movimientos guerrilleros que a través de los PAL y a través del ICAP crearon en Latinoamérica, en Asia, en países de Europa incluso, y que han traído millones y millones de muertos y mucha desgracia y muchos problemas para las naciones en donde el castrismo opresor ha metido su mano. Roldán Gil López, saludos y bendiciones, y Adrián Orozco, saludos y bendiciones para ti también. Fíjense que mientras el presidente Trump en las últimas horas había anunciado a través de su red Truth Social que había acordado un alto al fuego entre Irán e Israel, el régimen de los ayatolás comenzó a lanzar en las últimas horas misiles contra Beersheba, y hay muertos, hay heridos, han atacado complejos residenciales, que es lo que hacen ellos porque son cobardes, ellos no respetan las convenciones internacionales, ellos no respetan lo que es el arte de guerra, porque detrás de un edificio en Israel no hay un arma. Eso se lo puedo garantizar. Israel tiene bien delimitadas sus instalaciones militares y las zonas civiles y residenciales. No es el caso de todos estos fundamentalistas. La gente dice de que Israel está atacando a Gaza indiscriminadamente. Lo que pasa es que en Gaza, debajo de un hospital, debajo de una escuela, debajo de una oficina de las Naciones Unidas, debajo de una institución civil, hay túneles, y esos túneles están llenos de cohetes, esos túneles están llenos de explosivos, esos túneles están llenos de terroristas que se escudan en los civiles y se escudan en la población para poder cometer sus actos criminales. Irán, desentendida, ha desoído lo que prometió, no sé, a la administración Trump, no sé cómo se habrá visto eso por un canal diplomático, y ha seguido hostigando y atacando a Israel, dándole al gobierno hebreo de Israel la potestad de seguir entonces en sus incursiones aéreas y en su hostigamiento contra Teherán y otras ciudades, alcanzando fundamentalmente objetivos militares, objetivos del régimen de los ayatolás, el régimen opresor que desde el año 1979 tiene condenado al pueblo iraní a lo mismo prácticamente que el castrismo tiene condenado a los cubanos, a lo mismo que el narcochavismo de Venezuela tiene condenado al pueblo venezolano, lo mismo que el sandinismo criminal en Nicaragua tiene condenado a los nicaragüenses. Por eso es que alzamos nuestras voces, por eso es que denunciamos siempre los crímenes del castrismo, porque mientras el castrismo apoya incondicionalmente al régimen de los ayatolás, se desentiende de los problemas que hay en Cuba. Señores, en Cuba hay muchísimos problemas. No es solamente el problema energético, no es el problema de la comida, no es el problema de la falta de agua potable, no es el problema de la insalubridad que hay en las calles. No, en Cuba hay problemas de todo tipo, hay un problema existencial grave que tiene que resolverse inmediatamente. Sin embargo, los organismos internacionales que callan mudos ante esta situación y este conflicto y no han sabido señalar quiénes fueron los principales y máximos responsables y los que comenzaron este problema que puede desencadenar, vuelvo y le repito, una guerra global sin precedentes, se callan y se desentienden de la situación cubana. No hablan de los presos políticos que hay en la isla, no hablan de la brutal represión que en los últimos días ha vuelto a desatar el régimen opresor castrista, metiendo en la cárcel a muchísimos de los excarcelados del mes de enero. No hablan de estas cosas, no hablan de la problemática que hay en Cuba con la criminalidad que se ha desatado en la isla, que ahora mismo en Río Cauto, después de la salida del títere dictatorial que lo visitó el fin de semana, creo que fue como el viernes, pues el sábado de la mañana, una niña
pierde la vida en manos de un criminal, de un asesino que no sé si en estos momentos lo hayan capturado, porque ustedes saben que las noticias en Cuba no fluyen a través de los canales que debiera fluir, como es la prensa plana o la prensa digital o la prensa televisiva. No existe. Cuba calla la verdad de la miseria y de las desgracias y de la problemática que ocurren dentro del territorio cubano. Si no es por las redes sociales no nos enteramos del incendio que hubo en Guantánamo, si no es por las redes sociales no nos enteramos de la quemazón que hubo en los cables eléctricos allá en La Lisa, y que las personas, hay varias familias allí que están todavía sin electricidad. Gracias a Dios, después que vieron la denuncia en La Tijera, pues ya apareció el cable y ya estaban trabajando en horas de la madrugada para restaurar el servicio eléctrico a esas familias que estaban allá afectadas en el municipio Playa. Y entonces hay que esperar a que venga donde las redes sociales denunciemos la realidad y la problemática que ocurre en Cuba, para que las autoridades del régimen tomen cartas en el asunto y resuelvan en la medida de sus pocas posibilidades y sobre todo su poco interés y sus pocos deseos, ¿no?, de resolver y de revertir toda la miseria y toda la desgracia que hay en Cuba, pues simple y llanamente siguen desentendidos, siguen alzando la voz por Palestina, siguen alzando la voz por Irán, siguen alzando la voz por el fundamentalismo, por los enemigos antisemitas del pueblo hebreo de Israel, pero no son capaces de resolver su propia problemática. No son capaces de revertir toda la basura que desde 1959 han creado en Cuba, que han convertido una de las islas más prósperas del mundo, de América Latina, uno de los países donde el desarrollo iba creciente. Han revertido todo eso y hoy Cuba es una isla en ruinas. Hoy Cuba es un país donde la mayoría de su pueblo sobrevive gracias a la familia que tiene en el extranjero, y el que no tiene familia, como dijo el títere Díaz-Canel en el año 2021, que se joda. Así mismo lo dijo prácticamente en la televisión oficialista en una mesa redonda, y muchos lo tomaron en broma, otros lo criticamos desde el exilio, pero es la gran realidad. Ellos están viviendo el sálvese quien pueda dentro de Cuba. Los hijos, nietos y miembros de la cúpula dictatorial siguen escapándose de la isla, siguen haciendo inversiones extranjeras con el dinero que es erario del pueblo cubano, y al final el régimen nunca dio explicaciones de dónde han ido a parar anualmente tantos billones y billones de dólares, por ejemplo, de Texas, de las exportaciones, de la exportación de médicos, de esclavos de bata blanca, de todos los billones y billones que el régimen anualmente hace, y no se ven revertidos en mejoras sociales, no se ven revertidos en infraestructura del país que va colapsando, no solamente de la eléctrica, la carretera, la de vivienda, la infraestructura hidráulica, todo en Cuba está colapsado. Michelle López, saludos y bendiciones. María Rodríguez, buenos días y bendiciones. Mirta Castellano, buenos días y bendiciones para ti. Es que muchos cubanos han perdido mucho valor. Adrián Orozco, es que la mal llamada revolución educó al pueblo cubano en estos 66 años a la doble moral, a perder los principios, a la chabacanería, a la vulgaridad, a la indecencia, a la guapería, a la chusmería, a la poca dignidad, a soportar y aguantar todo lo que el régimen les quiera poner. Ese es el legado de la mal llamada revolución después de 66 años, lamentablemente. Pero por eso lo seguimos descaracterizando, por eso seguimos sacando a la luz pública a los chivatos, a los cómplices del castrismo, como este que está viviendo en Jonte, este que empezó profesor emergente y vino desde Oriente a La Habana, se estableció en el municipio de San Miguel del Padrón, y chivateando, vigilando, hostigando a los compañeros de trabajo del municipio de educación, fue escalando hasta que llegó a ser director de una secundaria, después fue director de un hogar de los maestros emergentes que eran de otras provincias, y ahí desató su terror. Allí robaba a diestra y siniestra, allí en nombre del carnet del partido que tenía y que seguro no lo declaró para mentir cuando entró a territorio estadounidense, utilizaba todas esas prebendas y todos esos privilegios para seguir viviendo a costa de la miseria, de la desgracia, de la delación y del abuso en contra de sus propios compañeros del municipio de educación. Pero esos mismos compañeros, muchos en la isla y otros ya en el exilio, lo están descaracterizando, lo han sacado a la luz pública, hicieron la denuncia, y por eso a través de La Tijera seguiremos descaracterizando a toda esta gente. Yo el año pasado, como en el mes de mayo, hice una denuncia que me mandaron trabajadores allí que han sido afectados de Cítricos Tropical S.A., una compañía que está en Ciego de Ávila, una cosa así, en Contramaestre. Pues nada, ahí está inmerso en eso un italiano. Este italiano mandó un testaferro castrista que tiene en España, que después voy a sacar una publicación sobre él, a tratar de amenazarme con las leyes españolas, de que si no quitaba las publicaciones, con las denuncias que se hicieron desde Cuba, desconociendo cómo funcionan las leyes estadounidenses y cómo se amparan los medios
de comunicación independiente o que estén afiliados a algún tipo de organización, ¿cómo se pueden defender en la ley de los Estados Unidos? Señores, en los Estados Unidos usted tiene que demostrar su inocencia. En otras partes del mundo, como en España, que es de donde me mandan esa advertencia, usted tiene que demostrar que no es culpable. O sea, tiene que demostrar, ¿no?, de que el que lo está hostigando es el que no tiene la razón. Aquí en los Estados Unidos las leyes funcionan totalmente distintas. Esto es una denuncia no mía, esto es una denuncia de varios trabajadores afectados por ese italiano, por ese testaferro cubano que tienen ahí y por todos estos testaferros que desde otros países apoyan los negocios con el castrismo en detrimencia de los trabajadores, explotándolos como si fueran esclavos. Entonces quieren tratar de amenazarme con una ley española que en Estados Unidos no tiene ningún tipo de vigencia. Ya mis asesores legales están trabajando en esto, ya están tratando de averiguar quién es este testaferro, porque es un cibernético y trabaja para una compañía española, o sea, no tiene ningún tipo de vínculo, por lo menos legal, con este italiano. No es una persona tampoco en funciones legales, ya se buscó la información, no es un abogado, y toda esta información se va a poner en manos de las autoridades estadounidenses para que investiguen a este italiano testaferro del castrismo, que es un mafioso, es un delincuente y que está teniendo negocios con la cúpula dictatorial en contra del pueblo cubano, aumentando los años y la agonía para los cubanos, mientras él se hace rico y mientras hace rico a los miembros de la cúpula dictatorial. Por eso no nos vamos a callar, por eso desde La Tijera vamos a seguir denunciando las realidades de lo que ocurre en Cuba. Vamos a seguir denunciando, por ejemplo, a este testaferro también que tiene negocios con Titolo, el marido de Mariela Castro, que son dueños ahora de la tienda que está en el bulevar de ahí de San Rafael y Neptuno, que esa gente tienen otro negocio más con la dictadura castrista, en Galeano y San Rafael, lo que era antigua tienda de trabajo, lo que era el antiguo Tencent de Galeano, que eso es ahora propiedad de Mariela Castro, de su marido Paolo Titolo y de un italiano inversionista que lleva muchos años haciendo negocios desde los tiempos de Fidel Castro y es otro testaferro más financiero del régimen opresor del pueblo cubano. Vamos a seguir alzando la voz. Roldán Gil López, no, seguro que no voy a quitar nada. Yo conozco las leyes estadounidenses, tengo un equipo legal y mi equipo legal me dijo, desestima eso, no hagas caso de ningún tipo, de todas maneras le vamos a mandar al italiano allá a Cuba y a Italia a su casa matriz y le vamos a mandar a ese testaferro que trató de amenazar, porque es una amenaza. Dice, si no haces esto te vamos a hacer aquello. O sea, van desde eso hasta tratar de cibernéticamente denunciar la página, tratar de hackearla, de tratar de que no podamos seguir alzando nuestra voz por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y sacar a la luz pública toda la verdad de lo que realmente ocurre dentro de Cuba, pero lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Juan. Así hay que contestarle a esos satélites. Piensan que tienen impunidad donde quiera. No, están embarcados, mierda día, tranquila. Roldán Gil López, otra rata comunista, seguro que no le voy a quitar el pie a ninguno de ellos. Yo voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, lo que hice desde Cuba, cuando no había ni redes sociales, cuando no había ni apoyo, porque no había apoyo de ningún tipo. Sin apoyo de ningún tipo yo alcé mi voz dentro de Cuba por los derechos humanos, por la libertad del pueblo cubano, en contra de las injusticias de esa dictadura opresora. ¿Cómo no lo voy a hacer desde tierra de libertad? No, hasta el último suspiro o hasta que Cuba no sea libre, seguiré alzando mi voz por la libertad de Cuba, por los presos políticos, por los derechos humanos del pueblo cubano y por el fin de la tiranía opresora castrista, cómplice de estos criminales del Medio Oriente, de estos terroristas islamistas que lo que quieren es antisemitamente destruir al pueblo hebreo de Israel, que no lo van a lograr porque, vuelvo y le repito, como le he dicho siempre en el término de Israel, ese es el pueblo escogido de Dios, es su nación santa, son los ojos de Dios y Dios no va a abandonar nunca a su pueblo hebreo de Israel. An Israel Hay. Israel prevalecerá porque no lo digo yo, no porque quieran los que estamos al lado del pueblo hebreo, sino porque es simple y llanamente el pueblo escogido por Dios. Y el día que sucediera un escenario así es porque es la voluntad de Dios y es porque sería el fin de estos tiempos como los conocemos hasta hoy. Y daríamos paso a lo que el cristiano aspira, que es a la segunda venida de Cristo y al fin de este sistema de cosas que hemos vivido, donde Satanás es el que gobierna en la tierra en estos últimos 2000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, les deseo una feliz jornada de martes a todos, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos. Rafa, bendiciones para ti también. Luis Dargelis, Boris Rivera, muchas bendiciones, amén para ti también y para todos los que me están siguiendo. Sigan compartiendo nuestras publicaciones, sigan compartiendo nuestra página, sigan apoyándonos para poder
continuar llegando a mucho más personas con la verdad de lo que ocurre en Cuba, con inmediatez, veracidad y objetividad. Que Dios me lo bendiga y que tengan un lindo martes. Gracias por todo.